El mensaje que traigo para hoy le puse como título La cueva, un lugar de paso. ¿Sí? No sé si está muy fuerte o yo me escucho muy fuerte. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es el título? Muy bien. ¿Alguna vez alguien tuvo la posibilidad de entrar en alguna cueva? ¿Alguien conoce? ¿Sí? ¿Usted conoce lo que es una cueva? El resto no. ¿Sí? ¿También? A ver, ¿cómo la describirían? Los que no estuvieron nunca en una cueva, ¿cómo la describirían? ¿Cómo creen que son? ¿Qué es? Oscura, dijo Debbie. ¿Sí? ¿Qué más? Fría, húmeda, por ahí, ¿no? Porque las cuevas son como lugares que no les da el sol, ¿no? De cerrado. Ay, eso estaba por decir. Yo diría como tenebrosa, porque puede haber cualquier tipo de animal ahí adentro que uno... Yo por lo que veo en las películas, no conozco, nunca tuve la posibilidad ni entraría a una cueva, pero por lo que veo en las películas es un lugar así como tenebroso, como que no se ve lo que hay adentro, frío, oscuro, feo. Como que me faltaría el aire, ¿no? Ustedes saben que en la antigüedad las cuevas se utilizaban como lugares de refugio, ¿sí? Cuando la gente por X motivos quería huir de algo, de alguien, iban y se refugiaban en las cuevas. Por ahí muchas cuevas estaban en las montañas, en lugares altos. Entonces iban y se metían y se escondían ahí. Por ejemplo, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, Lot, ¿qué hace? Le dicen que huya, entonces él se va y se mete con sus dos hijas en una cueva. ¿Sí? En la época de los jueces también, en la época de Gedeón, la palabra dice que los israelitas se escondían en cuevas, que ellos cosechaban, que lo que ellos sembraban y la comida que lograban juntar, iban y se tenían que esconder porque los madianitas venían y les querían quitar, eran enemigos, aparte los querían matar. Luego los filisteos también. Entonces, ¿qué hacían? Iban y se refugiaban en cuevas. Pero también las cuevas se utilizaban como sepulcros. En las cuevas, morían en las cuevas y ahí los sepultaban dentro de las cuevas. Tam- Lo tenías ahí. no, tanta información no tenía. También hay un país ganó una guerra por las cuevas, que es Vietnam. Otro país que es que Rusia la invadió y Afganistán. Y ahí está la famosa, nace la película de Rambo. Los que han visto Rambo, es porque los afganos se escondían en las cuevas. Bueno, yo pasa la ofrenda para mí. No, un 10% para usted. Bueno, también se utilizaban, como bien dice el pastor, para sepulcros, ¿no? Pero yo en lo que me quería enfocar era en la primera parte, ¿no? Que en los que buscaban un refugio, en los que buscaban ir a las cuevas para refugiarse, ¿no? Y el personaje del cual voy a hablar hoy es de David, ¿sí? Si nos situamos en el contexto histórico, recuerden que bueno, el primer rey que tuvo Israel fue Saúl, estaba gobernando en esa época, pero como Saúl se había desviado, ¿no? de lo que Dios le había mandado a hacer, entonces bueno, Dios ya había pensado desechar a Saúl y poner un nuevo rey que era David. ¿Sí? David ya había sido ungido por Dios, pero todavía no había no había sustituido al rey, ¿no? Pero él ya había sido ungido, por lo tanto David ya tenía sobre él el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios ya reposaba sobre David, por eso David enfrenta al gigante Goliat, lo vence, después enfrenta varias batallas, ¿sí? Y así
¿qué pasaba? David iba ganando como la aprobación, la popularidad, el pueblo lo amaba, lo quería, lo aclamaba, ¿sí? Y eso hizo que Saúl empezara a tener sentimientos de celo, de envidia contra David, ¿sí? Porque la gente amaba más, lo quería más, lo reconocía más a David por su valentía que a Saúl por ser el rey. Entonces eso trajo esos sentimientos al rey y el rey ya no lo quería a David, es más, se lo quería sacar de encima, entonces lo quería mandar a matar a David. David se entera de que Saúl lo manda a matar, entonces huye. Huye a la ciudad de Adulam, en donde él se va y se esconde en una cueva, ¿sí? En la cueva de Adulam. Esto lo vamos a encontrar en 1 de Samuel, capítulo 22, que vamos a leer solamente unos poquitos versículos. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Sí? Él huye porque había una amenaza de muerte sobre su vida. Saúl lo buscaba para matarlo, huye, se va. Pero dice que cuando la familia de él, los hermanos, la casa, o sea, su familia se enteran, van y lo siguen. Y se van, y se van junto con él. Y bueno, nosotros podemos pensar, bueno, es lógico, es la familia, ¿sí? Podemos pensar que a lo mejor ellos también se fueron y huyeron por temor a las represalias del rey, porque ellos eran la familia de David. O también podemos pensar que huyeron y se fueron con él para acompañarlo, para ayudarlo, ¿sí? Para ayudarlo a huir, para estar con él, para ayudarlo en lo que él necesitara. O sea que dentro de todo tiene lógica que la familia lo hubiese seguido. Pero fíjense lo que dice el versículo siguiente. Dice, y se juntaron con él todos, no 1, ni 2, ni 10, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Y no solamente esto, sino que todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Va la familia siguiendo a David. Y como si esto no fuera poco, dice que se juntaron, o sea que también lo siguieron a esa cueva todos los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Fíjense, no eran que fueron 10, 20, bueno. Todos los que estaban ahí en el pueblo en esta situación lo siguieron a David. Dice que fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense, o sea, yo me pongo en el lugar de David, ¿no? Yo me voy huyendo, no quiero que nadie me encuentre, no quiero que nadie me vea, porque este hombre me busca para matarme, o sea, manda a su ejército a que me mate. Me voy a otra ciudad y encuentro una cueva y me meto en la cueva. Bueno, viene mi familia. Me voy a poner para la foto de la Betty, porque ella siempre saca foto. Y dice que, bueno, lo sigue la familia y después empieza a ver que empieza a venir gente. Empieza a venir gente. Imagínense, los afligidos, los endeudados, los amargos, no era gente que venía, bueno, le vamos a hacer la onda a David. No, era gente que venía con su carga, gente que venía, que la estaba pasando mal. ¿Cuál hubiera sido la reacción nuestra? Yo cuando leí esta historia me hacía acordar a cuando era niña y jugábamos a la escondida en la calle, porque en esa época se podía jugar a la escondida en la calle hasta la noche. Estábamos en la noche jugando ahí en la calle, ¿no? Mechita, que vivía al frente de mi casa. En esa época se podía jugar y jugábamos a la escondida y había muchos lugares donde esconderse, porque en esa época la mayoría de las casas no tenían rejas como ahora, que están todas enrejadas. Entonces vos te podías meter en los jardines, te escondías detrás de los árboles, de las plantas, detrás de las tapias. Entonces jugamos y yo me acuerdo que, bueno, cuando me tocaba contar a mí, siempre perdía,
porque como yo no veía bien, yo usaba lente, imagínense de noche menos. Entonces hasta que yo encontraba a alguien, ya todos los demás iban y se libraban. Entonces, y cuando me tocaba esconderme a mí, bueno, iba, buscaba. ¿Qué pasaba? Yo buscaba un escondite. ¿Qué pasaba si venía mi hermano o alguno de mis amigos y se quería venir a esconder conmigo? No, andate. No, porque si yo estoy acá de cómo que me estoy escondiendo y venís vos, me van a encontrar más fácil, ¿no? Anda y buscate tu propio escondite. Sí lo echaba, que fuera a buscar su propio escondite. Entonces yo me imaginaba acá a David. ¿Qué habrá pensado David? Yo me vengo a esconder y se vienen todos estos detrás mío. Así me va a ser más fácil que me encuentre el rey. O sea, él los podría haber mandado de vuelta para su casa. Los podría haber dicho, no, muchachos, ustedes están endeudados, ustedes están afligidos, tienen sus problemas, pero a mí me buscan para matarme. Vayan y busquen otra cueva. Hay un montón de cuevas. Pero no fue esa la actitud que tuvo David, ¿no? Dice acá que en este versículo dice que él fue hecho jefe de ellos, ¿sí? David tomó la batuta en esa cueva y se hizo líder de estas personas, ¿no? Y en ese tiempo que ellos estuvieron en esa cueva, David los entrenó, David los ayudó, les enseñó. Y ¿saben qué pasó? David en ese tiempo que no vi si dice o no la palabra cuánto fue el tiempo que estuvieron ahí, él formó a estos hombres, formó un ejército. ¿Sí? Formó un ejército de valientes, lo dice la palabra después en segunda de Samuel, en el capítulo 23 creo que es, lo nombra también, dice los valientes de David. ¿Sí? Él no los desechó, sino que por el contrario, los ayudó. ¿Y qué es lo que puede haber movido el corazón de estas personas a ir a buscar a David? ¿Sí? Nos pongamos del otro lado. ¿Sí? Bueno, yo estoy endeudado, estoy afligido, me buscan mis acreedores para cobrarme y me voy a ir a esconder con uno que lo están buscando para matar. También, o sea, tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Porque salgo de Guatemala, como dice el dicho, y me meto en Guatepeor. Pero esta gente, ¿qué fue lo que los motivó a ir a meterse donde estaba David? Ellos conocían a David. ¿Sí? Sabían que el Espíritu de Dios reposaba sobre David. ¿Sí? David había hecho grandes hazañas, Dios había demostrado su poder a través de David. Entonces ellos confiaban en David, sabía que él no los iba a abandonar, sabía que él les iba a tirar la mano, sabía que él los iba a ayudar. Y de hecho así fue, ¿no? Entonces, cuando leía esta parte de la palabra, yo rescataba 3 puntos, ¿no? Fundamentales. Y el primero es que muchas veces nosotros pasamos por situaciones, por circunstancias, por problemas. Podemos pensar sin ir más lejos hoy el día, el cómo está todo, ¿no? Y que uno por ahí, cuando está pasando por esas situaciones, tiene ganas de, si hubiera una cueva cerca, de meterse en una cueva y no aparecer más, ¿no? Hay veces que pasa por situaciones en donde quiere estar encerrado en su casa o metido en su cama, que no tiene ganas de levantarse cuando siente ya que los problemas lo agobian, lo trastornan, ¿no? Y que uno no tiene ganas de nada, de hablar con nadie ni de nada, ¿no? Todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por situaciones así, ¿no? Donde he querido meterme en una cueva, ¿no? Hablando espiritualmente, en mi cueva interna, de no saber nada con nadie, ¿no? Pero como le pasó a David. Entonces, cuando estamos en estas situaciones, hermano, que yo creo que también todos acá hemos pasado por este tipo de situaciones, hay 3 puntos que yo me gustaría compartirles para que tengan en cuenta. Y el primer punto es que cuando estés pasando por una prueba, el Señor te va a enviar personas que estén peor que vos, como pasó con David. El Señor te va a enviar personas que estén o igual o peor que vos, que tengan mayores problemas que vos. Y no para sobrecargarte, de decir, bueno, yo estoy pasando por esto y me viene esta a traerme toda la carga y los problemas que tiene y yo, no para eso, sino para que el Señor te haga ver de que aún en medio de la circunstancia que nosotros podemos estar,
¿sí? Aún en medio de dolor, de aflicción, de problemas y de situaciones, siempre va a haber gente que esté peor. Y siempre va a haber personas que nosotros podamos ayudarlo aún cuando estemos en esa situación, como lo hizo David, ¿sí? Estas personas estaban peor que David. ¿Por qué? Porque David lo buscaban para matarlo, pero sobre David reposaba el Espíritu de Dios. ¿Sí? Él tenía el poder del Espíritu de Dios. En cambio, todas estas personas estaban endeudados, afligidos, amargados y no tenían el Espíritu de Dios. Entonces ellos buscaron a Dios a través de David. Amén. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Nosotros por ahí estamos en situaciones y lo que menos queremos hacer es estar escuchando problemas ajenos, ¿no? Pero el Señor te va a mandar personas primeramente para ver cuál es la reacción, ¿no? ¿Qué es lo que sale de tu corazón a hacer? ¿Sí? Y siempre vamos a poder dar, siempre vamos a poder ayudar a otro, ¿sí? El Señor nos dijo, ejemplo les he dado, ¿sí? Y en la historia del Señor Jesús, que está en Mateo 14:13, que es una historia muy conocida, ahí podemos ver el ejemplo del Señor Jesús, cómo obró Él en una situación particular también. Dice que oyendo Jesús, se apartó de allí. ¿Qué es lo que oyó Jesús? Acá la historia viene hablando de cuando habían matado a Juan el Bautista, ¿sí? Y Jesús amaba a Juan el Bautista. Y dice que cuando él se entera de lo que lo habían matado, de la forma que lo habían matado, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar lleno de gente, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Sí? El Señor Jesús estaba triste, le dolía el corazón por haber perdido de esa forma a Juan, ¿no? Y él quería estar solo, porque lo está diciendo la palabra. Él también tenía sentimientos como tenemos nosotros y también tenía esos momentos en que quería estar solo, apartado de todo. Acá dice, él se fue a un lugar desierto y apartado de todo. Pero ¿qué pasó? La gente lo vio, dice, y le empezó a seguir. Oyó de dónde estaba y le empezó a seguir. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Se tiró en la barca, cosa que nadie lo viera, se escondió. Dice el versículo 14, y saliendo Jesús, ¿saliendo de dónde? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice que el Señor Jesús salió. ¿De dónde salió? Salió de su encierro. Salió de ese lugar de estar mirando para sí mismo. Salió dejando de lado su dolor, su tristeza y vio. Y vio que había multitudes que estaban esperando por él. Y vio que había multitudes que estaban como ovejas sin pastor, que estaban necesitando del Señor. Entonces, cuando vos estés mal, el Señor te va a enviar personas que van a necesitar de vos. Amén. Y dice que el Señor, bueno, los vio y actuó. No los dejó ahí. Bueno, no, denme un tiempo, no estoy bien, mañana los veo, mañana los atiendo. No, el Señor fue más grande la compasión. Él dice que los vio, Él levantó la mirada. Hermano, muchas veces nosotros no miramos la necesidad que hay alrededor nuestro porque estamos mirándonos así, a nosotros mismos, nuestros problemas, ¿sí? Sin darnos cuenta de que cuando el Señor nos pone personas y nosotros tenemos la posibilidad de bendecir y de ayudar a otros, esos problemas ya no tienen tanta relevancia y el Señor se ocupa de nuestros problemas. Dice que el Señor Jesús tuvo compasión de ellos y sanó, ¿sí? Empezó a obrar, empezó a darles lo que ellos estaban necesitando. Versículo 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Sí? Los discípulos dicen, bueno, ya se está haciendo de noche, ya despedilo, ya sanaste, ya hiciste, ahora que se vayan.
Pero el Señor les dice, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes, dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá, y ahí se produce el milagro de la multiplicación que todos conocemos, y comen todos los que estaban ahí y sobra comida, ¿sí? Pero lo que yo quería rescatar de este pasaje es que el Señor dejó de lado su situación y obró y hizo lo que era la voluntad del Padre, y era que todas estas personas fueran saciadas, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque el Señor cada vez que se acercaba a las multitudes predicaba del reino de Dios, y a la vez sanaba y les daba de comer y hacía todo lo demás, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros siempre vamos a tener algo para darle a alguien, ¿sí? Los discípulos decían, ay, son un montón, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y nosotros también por ahí podemos decir, bueno, pero yo, ¿qué voy a hacer yo en esta situación si yo estoy así? Con tus 5 panes y 2 peces, hermano, el Señor va a hacer un milagro sobrenatural. Pero Él va a ver la disposición de tu corazón, ¿sí? En 5, 10, 15 minutos que uno le puede brindar a una persona, aunque sea de estar escuchándole sus problemas, el Señor de esos 5 minutos va a hacer un milagro sobrenatural. No solamente en la vida de esa persona, sino en la tuya. Amén. Entonces, tomemos el ejemplo del Señor Jesús. Entonces, ese era el primer punto. El segundo punto era que cuando estemos en esa situación, llamámosle cuando estemos en la cueva, ¿sí? Busquemos hablar con personas, busquemos por ahí, no nos encerremos en nosotros mismos, busquemos descargarnos, busquemos compartir esos problemas, pero no con cualquiera, ¿sí? Sin desmerecer a nadie, no con cualquiera, porque estos que estaban endeudados, afligidos y fueron y buscaron a David, porque sabían que en David estaba reposado el Espíritu de Dios, no fueron a buscar a cualquiera, ¿sí? Si nosotros estamos pasando por una situación X, ¿no? Y vamos y le cuento a mi vecina, ay, porque no sabe lo que me está pasando, que esto y que lo otro. Y la vecina, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, pero y eso no es nada, y lo que me pasa a mí, y a mí esto, y saca la lista. Y entonces es una competencia de quién le va peor, ¿no? Y la palabra de Dios dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el pozo, en el hoyo. No, nosotros tenemos que buscar una persona que esté espiritualmente un poquito más por encima mío. ¿Para qué? Para que esa persona me pueda dar un consejo que venga de parte de Dios, me pueda dar una palabra de aliento, pueda orar por mí, ¿sí? Pueda ver a lo mejor mi problema desde otra perspectiva, porque a lo mejor esa persona lo ve de un poquito más elevado de lo que yo lo estoy viendo. Yo mi problema lo estoy viendo desde acá, pero una persona que está espiritualmente mejor que yo lo va a ver desde acá arriba. Y me va a poder dar una ayuda que venga de parte de Dios. Amén. El tercer punto era que cuando estemos en esas situaciones no perdamos el tiempo, ¿sí? Porque por ahí uno dice, bueno, estoy mal, estoy depresiva, me tiro a la cama, ¿y qué hago con tirarme a la cama? Pierdo el tiempo. Porque con tirarme a la cama no trabajo, no hago nada, no gano dinero, ¿sí? Es un tiempo perdido. No tenemos que perder el tiempo, tenemos que aprovechar ese tiempo para poder conectarnos, reconectarnos con Dios, para poder escuchar la voz de Dios, para poder en ese tiempo buscar la salida, pero la salida que viene de parte de Dios para nuestros problemas, para nuestras situaciones. ¿Sí? Como lo hizo David. David, con esta gente que tuvo ahí en la cueva, no dejó que pasaran los días y pasaran los años, pasaran los meses, no. Él vio toda esa gente, no vio solamente que estaban afligidos, que estaban endeudados, que estaban en amargura de espíritu. Él vio un ejército. Él vio en lo que se podían transformar esas personas, esos hombres. ¿Sí? Esos hombres se transformaron en los valientes de David, personas que después ganaron batallas, que fueron, y que la Biblia los reconoce, que Dios los reconoce, no pasaron desapercibidos. ¿Sí? Como les dije hace un rato, en el segunda de Samuel, sale el título como los valientes de David, y Dios los nombra uno por uno, y no solamente que dice quiénes eran, sino que dice las hazañas que hicieron.
en favor del pueblo de Dios, ¿sí? Porque cuando uno se pone en las manos de Dios y se deja formar y se deja que Dios lo instruya, que Dios le enseñe, que Dios lo capacite, después Dios te va a honrar. Porque Dios ¿para qué te capacita Dios? Para que pueda ser usado para su obra. ¿Sí? Estos fueron capacitados, fueron los guerreros que después ganaron batallas, pero a favor del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces Dios los exaltó y fueron reconocidos. Y ahí quedaron plasmados sus nombres acá en la palabra. ¿Sí? Sus nombres y lo que ellos hicieron. Entonces, no perdamos el tiempo. Escuchemos a Dios en esos momentos, cuando estemos en la cueva, como les dije, que podamos escuchar la voz de Dios, que el Señor nos pueda restaurar, que el Señor nos pueda sanar, que Él nos pueda enseñar, que nos pueda dar la salida. ¿Cuál es la salida la solución a ese problema que yo estoy teniendo? ¿Sí? La solución segura solo va a venir de parte de Dios. No va a venir de nadie más, sino solamente de parte de Dios, hermanos. Entonces, tenemos dos opciones. Cuando estemos en la cueva, como les dije hace un rato, tenemos dos opciones. O nos dejamos morir, como decía el pastor, nos quedamos viviendo ahí en la cueva hasta que nos dejemos morir. Que de hecho por ahí en la palabra habla de que los leprosos, que eran personas que estaban ya condenadas a muerte porque eran enfermedades que no, en esa época, salvo que por la intervención de Dios no se sanaba. Entonces, ¿qué pasaba? Los leprosos vivían en las cavernas, vivían en las cuevas porque eran desechados, porque eran discriminados, eran expulsados, no podían compartir con el resto de la gente. Entonces ellos los mandaban a vivir en las cuevas hasta que se morían. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque sobre ellos ellos estaban condenados. Ya había una sentencia de muerte sobre ellos. En cambio nosotros, hermanos, no. Nosotros, el Señor ha venido a darnos libertad. Nosotros no somos llamados a vivir en condenación. Nosotros somos llamados a vivir una vida y una vida en abundancia. Lo dice el Señor. Entonces, para nosotros, la cueva, como les dije anteriormente, es un lugar de paso. ¿Podemos estar en la cueva? Sí podemos estar en la cueva. Pero la cueva es un lugar de paso. Es un lugar transitorio. Un refugio es un lugar transitorio. Un hogar es un lugar permanente. Pero un refugio es un lugar de paso, donde uno va, está un tiempo, le dan lo que necesitan y después sigue. Y después va y busca su camino. ¿Sí? La cueva no puede ser en nuestro lugar, nuestro hogar. No. La cueva es un refugio momentáneo, un lugar transitorio. Entonces, en ese lugar, nosotros lo que tenemos que hacer cuando estemos en ese tiempo es primeramente escuchar la voz de Dios, como yo les dije hace un rato. Reconectarnos de vuelta con el Señor, dejar sobre Él todas nuestras cargas, toda la situación que estemos pasando, ¿sí? Y dejarnos que el Señor nos fortalezca, dejarnos que el Señor nos sane, nos restaure, para luego salir, ¿sí? Que el Señor forme en nosotros, como dice en Pedro, que el Señor nos restablezca, nos fortalezca, ¿sí? Que haga lo que Él tenga que hacer, para que nosotros después podamos ser como esos valientes de David, que no perdieron el tiempo estando en la cueva, sino que fueron y se formaron un ejército de valientes, ¿sí? ¿Para qué? Para enfrentar las batallas siguientes, porque no va a ser la única. La palabra de Dios dice que nosotros vamos de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Sí, gloria a Dios, pero para poder tener victoria primero hay que pelear la batalla. Entonces vamos a tener varias batallas que pelear en nuestra vida. Vamos a tener varias veces donde vamos a querer estar metidos en esa cueva, ¿sí? Pero lo importante es qué hacemos mientras estemos en esta cueva. De lo que nosotros hagamos estando metidos ahí va a ser el tiempo. Va a depender el tiempo en que nosotros vamos a estar en esa situación. Amén. El Señor también estuvo en una cueva, ¿no? El Señor estuvo 3 días en una cueva, pero al tercer día la piedra se corrió. Al tercer día el Señor salió triunfante, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, venciendo al pecado, ¿sí? El Señor resucitó con poder y salió.
y salió de esa cueva. Y salió, y gracias a que Él estuvo esos 3 días en esa cueva, nosotros hoy podemos tener la vida eterna, nosotros hoy podemos tener acceso a todas las promesas que vienen de parte de Dios. Nosotros hoy estamos acá, gracias a eso, gracias al que el Señor Jesús se levantó y salió de esa cueva, ¿sí? Y fíjense lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿sí? El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, hermanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios ya nos ha dado una nueva vida, ya ha vivificado nuestros cuerpos mortales, nos ha dado una nueva vida, si resucitó el Señor Jesús de la muerte, ¿cómo no nos va a sacar a nosotros de la cueva? ¿Cómo no nos va a sacar a nosotros de ese cautiverio en el que podamos estar? ¿No? El Espíritu de Dios tiene el poder para hacerlo, hermano. Lo que pasa es que hay que creerle y hay que estar dispuestos a salir, a dejar ese lugar que no es para nosotros. La tumba del Señor quedó vacía. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Y por último les quería compartir el Salmo 46, porque en esos tiempos en que nosotros estemos así afligidos o amargados o que estemos pasando por situaciones y estemos buscando un refugio, fíjense lo que dice el Señor en el Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 10. Estad quietos. ¿Sí? Cuando estemos en esa situación, no nos querramos volver locos. Estemos quietos. La palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Escuchemos la voz de Dios en esos momentos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es nuestro refugio? ¿La cama? ¿Quién es nuestro refugio? ¿Irnos del país? ¿Irnos a estar metidos en una cueva? No. Acá la palabra dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En otra versión dice, Él es nuestro refugio seguro, porque guarda donde nos metemos, ¿no? Guarda, en las cuevas hay muchas cosas que no nos van a gustar, como decía el pastor. Nos podemos sorprender. Él es nuestro refugio seguro. Jehová de los ejércitos está con nosotros, aun cuando estemos en esa situación, aun cuando estemos en la cueva y querramos estar solos, el Señor va a estar con nosotros. El Señor no nos va a dejar nunca solos. Él va a estar con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces yo en esta noche oraba para que, así como la tumba del Señor Jesús quedó vacía, así yo oro y el Señor me hablaba, me daba esta palabra para diciéndoles que en esta noche esas cuevas puedan quedar vacías. Que en esta noche podamos salir de esas cuevas tomados de la mano de Dios y que Dios nos pueda llevar a los lugares en donde Él ya tiene preparado para nosotros, pero que salgamos fortalecidos, salgamos como esos guerreros de David en busca de la bendición que viene de parte de Dios. Amén. Te voy a pedir, Manu. ¿Dónde está el Manu? Hay otro personaje también que me llamaba la atención y que era el profeta Elías, que después también de haber visto una manifestación sobrenatural del poder de Dios obrando a través de él, ¿no? Cuando
cuando se da lo de los profetas de Baal, él también era buscado y también era perseguido para matarlo, ¿no? Lo buscaban para asesinarlo. Y él también huyó. Y también estuvo desanimado y también estuvo triste. Y también hasta dice la palabra que le pedía a Dios que morirse, que no quería seguir, que no quería saber más nada. Pero dice también la palabra de que él, estando en esa situación, antes de ir a meterse en una cueva, porque también fue a meterse en una cueva, antes de estar en esa situación, dice que él se echó en el piso queriéndose morir y quedó dormido. ¿Y saben lo que hizo el Señor? No lo dejó solo. Dice que el Señor le mandó un ángel para que fuera y para que lo fortaleciera. Le llevó comida. Y escuchen cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Elías. Estando en esa situación, el Señor se acercó y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. El Señor nos dice esta palabra en esta noche, hermanos. Estás en una cueva, estás en aflicción, estás en depresión, los problemas te están atormentando, te están agobiando, estás triste. El Señor en esta noche te dice: levántate. Yo ya he traído mi palabra para alimentarte. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Es tan hermoso lo que tenemos por delante. El propósito de Dios es tan lindo para nuestras vidas pero tenemos que levantarnos, hacerle frente a los problemas, levantarnos y seguir adelante, porque el largo camino nos queda, dice el Señor. Entonces yo los animo a que se pongan de pie y que, como les decía hace un rato, en esta noche, que podamos dejar esas cuevas vacías, que podamos dejar esos lugares de tristeza, de soledad, de angustia vacías, que podamos tomarnos de la mano de Dios y que, tomados de la mano de Dios, el Señor nos pueda sacar de ese lugar en donde a lo mejor podemos estar hoy viviendo, ¿sí? Y no queremos estar en esa situación, pero las circunstancias nos empujan a estar ahí, ¿sí? Y no tenemos fuerza para levantarnos. El Señor hoy te fortalece, el Señor hoy te dice: come, levántate y seguí adelante. Entonces, yo lo que les quiero pedir es que si alguno de ustedes siente que está en esta situación, hermanos, esta palabra es para usted, ¿sí? Para mí, para usted, pero sobre todo por aquellos que están en esa situación, aquellos que sienten un dolor, una carga, un peso en el corazón y quieren salir de esa cueva, quieren salir y no pueden. El Señor está aquí para decirte: yo te tomo de la mano y yo te saco, yo te ayudo. Entonces yo quiero que en esta noche, si estás pasando por esa situación, vos des un paso de fe a Dios, que le creas a Dios y que puedas entender y saber de que hoy podés salir de esa situación, que hoy podés salir de ese lugar de oscuridad. Y te pido que des un paso al frente, porque en esta noche el Señor ha enviado a sus ángeles para que te fortalezcan. Para que te fortalezcan con una palabra, para que te fortalezcan con una oración, para que te fortalezcan con un abrazo, o para que te fortalezcan solamente escuchándote, que vos te puedas descargar, que puedan orar por vos. Yo te animo a que dejes tu lugar y que vengas acá adelante, porque acá adelante están los ángeles de Dios dispuestos a ministrarte. Si no te animás a pasar al frente, yo te animo que solamente levantes tu mano. Y el Señor va a enviar personas a que oren por vos. El Señor en esta noche, hermano, estuvimos cantando que el Señor iba a hacer algo en esta noche, ¿sí? Declaramos sanidad, salvación, restauración cuando cantamos. Y es lo que creo que el Espíritu Santo en esta noche quiere ministrarnos. Por eso yo te animo a que dejes tu lugar y vengas acá adelante para poder recibir esa fortaleza que viene de parte de Dios. Amén.